Buenas tardes, profesor. Somos del grupo 2 y el tema que nos ha tocado explicar son los materiales que se usan en los elementos estructurales portantes de una obra. Eh, Mi grupo está conformado por Julio, Rodolfo, Gonzalo, Cristian y Jesús. Gracias a la investigación que nosotros hemos realizado, podemos identificar y definir los materiales que se utilizan en los elementos estructurales que soportan la losa aligerada. También podemos conocer las propiedades mecánicas y no mecánicas. Estos elementos, gracias a su procedimiento, nos garantiza una estabilidad de su elemento estructural y un cumplimiento de su función. Objetivos. Tenemos como objetivo general y objetivo específicos. Objetivo general. Ampliar los conocimientos teóricos y técnicos sobre los materiales utilizados en los elementos estructurales que soportan la losa aligerada. Objetivo específico. Describir los materiales que componen los elementos estructurales que soportan la losa aligerada. Conocer la aplicación de los materiales de acuerdo a la necesidad de la obra. Conocer sus propiedades, así como la influencia que éstas tienen en el empleo del mismo. Las, las columnas. Las columnas son elementos estructurales que sirven para transmitir las cargas de la estructura al cimiento. Las columnas tienen como función principal de confinar o colindar con los muros, evitando que se muevan hacia adelante o atrás, manteniendo así la estabilidad de la edificación. Las formas, los armados y las especificaciones de las columnas estarán en razón directa del tipo de esfuerzos a las que estarán expuestos. Las columnas también son los encargados de transmitir las cargas de la estructura a la cimentación, es decir, son uno de los elementos más importantes para el soporte de la edificación. Por esto su construcción requiere de un especial cuidado. Podemos encontrar tipos de columnas. Uno de los tipos de columnas es la columna lisa, aquella que no tiene ni acanaladuras ni adornos. También la columna agrupada, la que posee varios fustes con una base y capitel. Columna estriada o acanalada, aquella cuya forma posee estrías o acanaladuras en toda su longitud. Siguiente, por favor. Los muros portantes. Los muros portantes, o también llamados muros de carga, son paredes que cumplen una función estructural, que soportan las cargas de una edificación como viguetas, cubierta, el techo, personas, bóvedas, etc. Y se caracteriza porque tienen un mayor grosor que los muros divisorios. Son resistentes a las fuerzas laterales y verticales. Son aislantes, divisorios y térmicos. Transmiten la carga a la cimentación y posteriormente al suelo. También dan resistencia y solidez a la construcción. Para su cimentación se utilizan casi siempre una cimentación corrida o lineal. Debido a su gran importancia en la construcción y soporte de un edificio, este debe construirse con un buen material y una buena mano de obra. Por último, con un buen diseño estructural. Gracias. Concreto armado. Estos muros de concreto armado se pueden diseñar a grandes alturas, superiores a los 10 metros. Pero para esto tiene que tener una buena cimentación, ya que si no presenta un buen trabajo, más adelante se puede presentar graves problemas. Lo más recomendable y viable es que estos muros puedan hacerse de 3 metros de altura, ya que nos garantiza una buena construcción. Ventajas que posee este tipo de estructura. Pueden emplearse para alturas relativamente altas. No requiere de la mano de obra. Materiales. Los materiales que se utilizan son la mezcla de agua con cemento y agregado que tiene una alta resistencia de compresión y baja resistencia de la tracción. El concreto. El concreto es uno de los elementos más utilizados en obras civiles. Se emplea generalmente en elementos estructurales como las losas, los cimientos, las columnas, etc. El concreto es una mezcla de un aglomerante que es el cemento Portland
un agregado fino y un agregado grueso como la arena gruesa y la piedra chancada. La proporción de dichos elementos se calculará de acuerdo a la resistencia que se desea obtener. Esta resistencia se mide en kilogramos por centímetro cuadrado y se simboliza con el símbolo Fc. Una de las propiedades mecánicas que tiene el concreto es la resistencia a la compresión. Esto quiere decir que es la característica mecánica cuando se entiende cuando el concreto soporta una carga o es afectada por una fuerza. Siguiente, por favor. El acero corrugado. El acero es una aleación de hierro y carbono. Este acero debe cumplir una norma técnica peruana que es la 341.031 y la ASTM A615. Dentro de las propiedades del acero tenemos a la textura. El acero tiene un relieve para ayudar con la adherencia con los materiales, como es el concreto y los aglomerantes. Otra de las propiedades tenemos la resistencia a la tracción. Esto quiere decir que al ejercer una fuerza de tensión, la varilla de acero no se va a romper, se va a deformar. Siguiente. Bloque de concreto. Es un producto prefabricado y comúnmente está hecho por numerosas celdas delgadas, que lo convierte en un producto fácil de trasladar y muy aislante. Se elabora a partir de arena, grava y cemento, y con un porcentaje de agua. Su proporción es de 1, 5 y 2. Estos se crean en unos moldes que se hacen vibrar, unos moldes metálicos. Sus dimensiones son mayores a las de los ladrillos. Sus dimensiones son 40 por 20 por 20, 40 por 20 por 15 y 40 por 20 por 10 en centímetros. Estos bloques son utilizados ampliamente en el mundo de la construcción y se pueden utilizar desde casas hasta edificaciones industriales y comerciales. Se utiliza mayormente para construcción de losas, muros de contención, bandas perimétricas, muros estructurales y muros divisores. El ladrillo King Kong de 18 huecos es un material de construcción. Sus medidas son 24 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho y 9 de altura. Tienen como materia prima a la arcilla, la arena y el agua. Esos se utilizan para la construcción ya sean de edificaciones, principalmente en los muros portantes, que sirven de carga de comprensión hacia dicho elemento. También a la albañilería confinada, a parapentes y tabiques, entre otros. Tenemos entre las propiedades a la propiedad de la resistencia a la compresión, que es la propiedad más importante de la albañilería, ya que toma como valores más altos a la compresión que señalan una excelente calidad para todos los fines estructurales que lo conforman. También tenemos a la resistencia de la tracción. Por ejemplo, ¿no? Cuando un muro es sometido a la comprensión, la falla que ocurre en la tracción transversal del ladrillo, mientras éste se encuentra en una posición de cargas traxiales, es por eso que radica la gran propiedad de este material, ¿no? Ahora, la succión o la velocidad inicial, que la absorción en la cara del asiento de ladrillo también es algo fundamental. La variabilidad dimensional, que se refiere al aumento de la altura de las hiladas, ya que esa representa una mayor variación en la importancia de aumentar el espesor de la junta del mortero, ¿no? Por encima estrictamente necesario por la adhesión. También tenemos los alabeos, ¿no? Que son medidos con comodidades y con medidas de las superficies del mismo asentamiento de ladrillo. Gracias. En conclusión, este trabajo nos enseña a diferenciar e identificar cada parte importante en la realización de una estructura portante, comprendiendo todos los elementos básicos, desde lo más básico hasta lo más complejo, viendo desde las características hasta su creación. Como nosotros como ingenieros civiles debemos ver qué nos facilita o qué nos ayuda más en los temas económicos y qué beneficio nos llega a tener para la construcción. Gracias.